Segunda parte. El análisis del alma. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 4. El camino hacia la libertad. Es posible que el cristiano consagrado sea llevado engañosamente a la pasividad durante algunos años sin que se despierte de su situación peligrosa. El grado de inactividad va a aumentar en extensión hasta que sufra de modo indecible en su mente, emoción, cuerpo y ambiente. El presentar el verdadero significado de la consagración a estos creyentes es, pues, vitalmente importante. El conocimiento de la verdad es absolutamente necesario para ser liberado de la pasividad, y sin él, la libertad es imposible. Sabemos que un creyente cae en la pasividad por medio del engaño, pero este último, a su vez, puede ser causado por la falta de conocimiento. El conocimiento de la verdad. El primer paso hacia la libertad es conocer la verdad de todas las cosas. La verdad respecto a la cooperación con Dios, la operación de los espíritus malignos, la consagración y las manifestaciones sobrenaturales. El Hijo de Dios debe conocer la verdad en cuanto a su fuente y naturaleza de las experiencias que pueda haber tenido si espera ser librado. Como su caída fue mediante 1. Engaño, 2. Pasividad, 3. Invasión y 4. Mayor engaño y pasividad, el camino para ser liberado va a ser inicialmente el descubrir el engaño. Una vez se ha disuelto el engaño inicial, la pasividad, la invasión y el engaño ulterior van a desintegrarse. La decepción abre la puerta a los malos espíritus para que penetren, y el resultado de estos dos es la invasión. El librarse de ellos requiere poner término a la pasividad, que a su vez requiere el poner a la vista el engaño, y esto se consigue solo por medio del conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es, pues, el primer paso hacia la libertad. Solamente la verdad puede hacer libres a las personas. Hemos llamado la atención a nuestros escuchas varias veces sobre el peligro de las experiencias sobrenaturales. No estamos sugiriendo que cada una de estas manifestaciones haya de ser resistida de modo categórico, abandonada y opuesta. Esto estaría en discrepancia con la enseñanza bíblica, puesto que las Escrituras presentan numerosos actos sobrenaturales de Dios. Nuestro propósito es simplemente recordar a los cristianos que puede haber más de una fuente de fenómenos sobrenaturales. Dios puede ejecutar maravillas, pero también pueden imitarle los espíritus malignos. Es, pues, crucial que distingamos lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Si uno no ha muerto en su vida emocional, sino que sinceramente busca sucesos de los sentidos, va a ser engañado fácilmente. No instamos a la gente a resistir todas las manifestaciones sobrenaturales, pero sí les exhortamos a resistir toda ocurrencia sobrenatural que proceda de Satanás. Así que lo que hemos intentado señalar en esta parte del audiolibro ha sido la diferencia básica entre la operación del Espíritu Santo y la del espíritu maligno, a fin de ayudar a los hijos de Dios a que puedan discernir entre las dos. Se puede afirmar que los cristianos de hoy día son particularmente vulnerables a engaños en cuestiones sobrenaturales. Tenemos esperanzas sinceras de que en su contacto con los fenómenos sobrenaturales van primero a emprender la tarea de discriminar para no ser engañados. No pueden perder de vista el hecho de que cuando la experiencia sobrenatural
es debida al Espíritu Santo, han de poder todavía hacer uso a voluntad de su propia mente. No se requiere para ello que sean total o parcialmente pasivos para tener una experiencia semejante. Y después también, han de ejercer aún su conciencia libremente para distinguir lo bueno de lo malo, sin la menor inhibición. Pero si la experiencia se origina en el espíritu maligno, entonces las víctimas deben hallarse en estado pasivo, la mente como un papel en blanco, y todas sus acciones han de ser ejecutadas bajo compulsión. Esta es la diferencia esencial. El apóstol Pablo cita en 1 Corintios capítulo 14 varios dones espirituales, entre los cuales hay el de revelación, profecía, lenguas y otras manifestaciones sobrenaturales. Reconoce que estos dones proceden del Espíritu Santo, pero define la naturaleza de estos dones de Dios con estas palabras: los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Versículo 32. Si lo que los profetas creyentes reciben es del Espíritu Santo, entonces los espíritus que reciben estarán sometidos a ellos. Esto significa que el Espíritu Santo que concede las diversas experiencias sobrenaturales sobre los hombres no va a infringir sus derechos manipulando parte alguna de su cuerpo contra su voluntad. Ellos seguirán teniendo el poder de controlarse a sí mismos. Solo cuando el espíritu está sometido al profeta o creyente es de Dios. Todo espíritu que exige que el profeta esté sometido a él no es de Dios. Aunque no debemos oponernos a todos los elementos sobrenaturales, sin embargo, debemos juzgar cuándo estos espíritus sobrenaturales requieren que el hombre esté sometido pasivamente a ellos o no. La obra del Espíritu Santo y la del espíritu maligno son fundamentalmente opuestas. El primero desea que los hombres sigan en plena y soberana libertad. El segundo requiere que sean totalmente pasivos. El creyente debe juzgar su experiencia por este criterio. El buscar si se es pasivo o no puede ser la solución de todos los problemas sobre este tema. Si el Hijo de Dios afectado desea libertad, es necesario eliminar la locura. En otras palabras, ha de conocer la verdad. Necesita apreciar la verdadera naturaleza de los asuntos. Las mentiras satánicas amarran, pero la verdad de Dios libera. De modo natural, el conocimiento de la verdad va a ser costoso, porque hace polvo de la vanagloria que uno ha asumido debido a las experiencias pasadas. Este creyente se ve como más avanzado que los otros, como espiritual e infalible. Qué difícil va a ser que el tal confiese la posibilidad de haber sido invadido o que se le muestre que ha sido invadido. A menos que este Hijo de Dios sinceramente se adhiera a toda la verdad de Dios, va a ser muy difícil que acepte esta clase de verdad penosa y humillante. Uno no encuentra dificultad en aceptar la verdad que es agradable, pero no es fácil en absoluto aceptar la verdad que le hace polvo a uno. El reconocer que se es vulnerable al engaño es relativamente fácil, en tanto que el confesar que uno ha sido invadido por el enemigo ya es más difícil. Que Dios sea misericordioso, porque aún después que una persona ha reconocido la verdad, todavía puede resistirse a ella. La aceptación de la verdad es, pues, el primer paso hacia la salvación. El Hijo de Dios debe estar dispuesto a conocer toda la verdad referente a sí mismo. Esto requiere humildad y sinceridad. Por tanto, que el que se oponga de modo vehemente a esta verdad permanezca alerta para que, sin saberlo, no esté ya esclavizado. Los caminos a la verdad son múltiples y variados.
Algunos se despiertan a su verdadero estado al descubrir que han perdido su libertad en todos los aspectos a causa de su prolongada y seria servidumbre satánica. Otros, cuyas experiencias pueden ser el 90% de Dios y solo el 10% impuras, llegan a conocer la verdad cuando empiezan a dudar de sus experiencias. Y aún otros son llevados al conocimiento de su condición por medio de la verdad que les dan otros creyentes. En todo caso, el cristiano no debe rehusar el primer rayo de luz que brilla sobre él. El dudar es el preludio de la verdad. Pero esto no significa dudar del Espíritu Santo o de Dios o de su palabra, sino dudar de la propia experiencia de uno. Una duda así es necesaria y también escritural, porque Dios nos manda que pongamos a prueba los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Los creyentes abrazan con frecuencia una idea equivocada. Tienen miedo de examinar los espíritus para no pecar contra el Espíritu Santo. Pero Él mismo es el que nos llama a hacer la prueba. Ahora bien, si resulta ser el Espíritu Santo, éste va a resistir la prueba. Si en cambio es el espíritu maligno, su naturaleza verdadera se verá expuesta. ¿Es Dios el que ha dado lugar a nuestra caída en la posición de hoy? ¿Nunca trabaja el Espíritu Santo en contra de su propia ley? ¿Eres realmente infalible en todas las cosas? Después de haber recibido alguna luz en cuanto a la verdad, el creyente tiene que estar dispuesto a admitir que es vulnerable al engaño. Y esto proporciona a la verdad una oportunidad para obrar. El peor error que uno puede cometer es el de considerarse infalible. El sostener que los demás pueden estar equivocados, pero que uno no lo está jamás, es estar ya engañado desde el comienzo. Solo después de que uno se ha humillado a sí mismo, puede ver que está engañado de veras. Al comparar el principio del modo de obrar divino frente a las condiciones del obrar satánico, llega a la conclusión de que sus pasadas experiencias habían sido obtenidas por medio de la pasividad. Había cumplido los requisitos para la obra de los espíritus malignos, por lo que le habían dado estas extrañas manifestaciones que al principio le habían hecho feliz, pero que luego le afligieron. No ha cooperado activamente con Dios, sino que, en vez de esto, ha seguido pasivamente una voluntad que él había dado por sentado que era la de Dios. Tanto las experiencias felices como las penosas se habían originado en los espíritus malignos. En consecuencia, ahora asume que ha de aceptar la verdad, pero además ha de admitir su condición a la luz de esta verdad. De esta manera, la mentira del enemigo será anulada. La experiencia de uno aquí es: A. Reconocer que un creyente está abierto al engaño. B. Admitir que él también está sometido a la duplicidad. C. Confesar que él ha sido engañado. Y finalmente, D. Inquirir por qué ha sido engañado. El descubrimiento del terreno. Ahora podemos inferir que se ha cedido terreno al espíritu maligno. Pero, ¿qué es el terreno que un creyente proporciona? Antes de considerar qué terreno le ha dado, echemos una mirada primero a lo que es terreno. El creyente debería comprender que, además del pecado, hay otros elementos que pueden proporcionar terreno a los espíritus malignos. La aceptación de la falsificación, la pasividad de la mente y el consentimiento al pensamiento fulgurante proporcionado por el enemigo. De momento, vamos a centrar nuestra atención en la pasividad, esto es, en el permitir que nuestra mente o cuerpo se hunda en este estado de sopor,
cesando en el ejercicio del control consciente sobre la mente, la inactivación de las funciones propias de la voluntad, conciencia y memoria. La pasividad, aunque hay varios grados de ella, forma el terreno principal. El alcance de la penetración del enemigo viene determinada por el grado de pasividad. Tan pronto como la persona se da cuenta de su condición de inercia, sea cual sea el grado, ha de recobrar este terreno inmediatamente. De modo firme, decidido y persistente, ha de oponerse al intento del enemigo de mantener todo dominio sobre él, especialmente en las áreas en que ha sido engañado. Es indispensable que sepa cuál es el terreno y que lo recobre. Al comprender que ha sido engañado, el creyente debería luego buscar luz respecto al terreno perdido y tratar de recobrarlo. Como los espíritus malignos mantienen su posición en el territorio que él les ha cedido, ellos partirán una vez el área haya sido aclarada. Debido a que el cristiano ha caído en la pasividad y el engaño al no usar su mente en el control de sí mismo, ahora ha de ejercer su voluntad activamente para resistir por medio del poder de Dios a los poderes de las tinieblas en cada tentación y sufrimiento, y para anular las anteriores promesas que les ha hecho. Como la pasividad viene gradualmente, será también anulada gradualmente. La medida en que uno se da cuenta de su inercia es la medida de su emancipación. Si la duración de su inactividad ha sido larga, también será largo el tiempo que se necesitará para su liberación. El descender de un monte es siempre más fácil que ascender al mismo. De la misma manera, el hacerse pasivo es fácil, pero el reconquistar la libertad es penoso. Se requiere la cooperación del hombre total para volver a recobrar el terreno perdido. El Hijo de Dios definitivamente debería pedir a Dios que le mostrara en qué ha sido engañado. Tiene que mostrar sincero deseo de conocer toda la verdad sobre sí mismo. Hablando en general, todo lo que el creyente teme escuchar pertenece probablemente al terreno cedido al enemigo. Lo que tiene miedo de tratar es lo mismo que debería eliminar, porque 9 de cada 10 veces el enemigo ha establecido sus reales allí mismo. Qué necesario es que el cristiano suplique a Dios que le dé luz sobre sus síntomas y sus causas para que pueda recobrar el terreno perdido. La iluminación es una necesidad. Sin ella, el creyente tiende a interpretar lo sobrenatural como natural, lo espiritual, de los espíritus malignos, como algo físico, y así provee terreno para el enemigo. La recuperación del terreno. Un principio común subraya la manera en que todo terreno es cedido a los espíritus malignos. Es por medio de la pasividad, la inactividad de la mente. Si el terreno perdido ha de recobrarse, es imperativo que sea reactivada la voluntad. El cristiano, a partir de ahora, tiene que aprender esto. A obedecer la voluntad de Dios. B, a resistir la voluntad del diablo. Y C, a ejercitar su propia voluntad en colaboración con la voluntad de los otros santos. La responsabilidad de la recuperación del terreno perdido recae principalmente sobre la voluntad. Es la voluntad la que pasó a ser pasiva, por lo que es la voluntad la que ha de disipar la pasividad. La primera medida que ha de emprender la voluntad es decidir. Esto es, ponerse en una dirección definida. Al haber sufrido mucho en las manos de los espíritus malignos, pero al estar ahora iluminada por la verdad y animada por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios es guiado de modo natural a una posición en que aborrece a aquellos malvados espíritus. En consecuencia, hace una resolución en contra de todas sus obras. Se decide a recobrar su voluntad,
ser su propio amo y expulsar al enemigo. El Espíritu de Dios obra de tal manera en él que su furia contra los espíritus malignos progresa en su ímpetu. Cuanto más sufre, más los aborrece. Cuanto más considera su situación, más furioso se pone. Decide conseguir una emancipación completa de los poderes de las tinieblas. Una resolución así es el primer paso hacia la recuperación del terreno perdido. Si esta resolución es real, va a seguir adelante para conseguir su objetivo. No importa lo enconada que sea la lucha que va a presentarle el enemigo. Todo el hombre apoya su resolución para oponerse al adversario de ahora en adelante. El cristiano debe hacer que su voluntad decida, esto es, escoja el futuro que desea. En los días de batalla espiritual, esta elección puede ser muy efectiva. Debería declarar una y otra vez: quiero la libertad. Deseo la libertad. Rehúso ser pasivo. Quiero usar mis propios talentos. Insisto en conocer las estratagemas de los espíritus malignos. Quiero derrotarlos. Voy a cortar toda relación con los poderes de las tinieblas. Me opongo a todas sus mentiras y excusas. Una declaración así de la voluntad es altamente beneficiosa en la campaña. Expresa su elección, no simplemente su resolución sobre estas cuestiones particulares. Los poderes de las tinieblas no prestan atención alguna a una resolución, pero si él decide con su voluntad oponerse a ellos mediante el poder de Dios, ellos ciertamente van a huir. Todo esto se relaciona con el principio de la libertad de la voluntad del hombre. Tal como al principio el creyente permitió que los espíritus malignos entraran, ahora decide lo opuesto: eliminar todo apoyo de que disponga el enemigo. Durante este periodo de conflicto, la voluntad del cristiano debe ocuparse activamente en las diversas operaciones. Además de resolver y escoger, el cristiano debe resistir. Es decir, su voluntad ha de ejercer su fuerza para contender con los espíritus malignos. También debe cerrar la puerta, rehusarle la entrada al enemigo. Al resistir, prohíbe a los espíritus malignos que sigan operando. Al rehusar, anula el permiso anterior que les había concedido. El rehusar, además de la resistencia, prácticamente inmoviliza todas las actividades del enemigo. Resistir es nuestra actitud con respecto a lo que hay delante de nosotros. Rehusar es nuestra posición con respecto a lo que queda detrás. Por ejemplo, al proclamar «Quiero tener mi libertad», estamos rehusando a los espíritus malignos. Pero tenemos que resistir también, esto es, ejercer fuerza combatiendo al enemigo para que podamos mantener la libertad que ya hemos obtenido al rehusar. Tanto el rehusar como el resistir deben ser continuados hasta que se ha conseguido la emancipación completa. Resistir es verdaderamente una batalla. Se requiere toda la fuerza del espíritu, el alma y el cuerpo. Sin embargo, la fuerza principal es la de la voluntad. El resolver, escoger y rehusar son de modo primario cuestiones de actitud, pero el resistir es una cuestión de práctica abierta. Es una conducta que expresa una actitud. Es luchar en el espíritu, lo cual es decir que la voluntad, por medio de la fuerza del espíritu, empuja a los espíritus malignos fuera del terreno que ocupan al presente. Es un asalto contra la línea enemiga. Al resistir, uno emplea el poder de la voluntad para empujar y expulsar. Los espíritus enemigos, incluso al percibir la actitud hostil del creyente contra ellos, no van a moverse una pulgada del terreno que ocupan. Tienen que ser expulsados con verdadera fuerza.
el Hijo de Dios ha de movilizar el poder espiritual para inmovilizar al enemigo y expulsarle. Ha de ejercitar su voluntad para expulsarlos. Una mera declaración de intención no es suficiente. Esta necesita ir unida a medidas prácticas. La resistencia sin el rehusar es igualmente inefectiva, porque el terreno originalmente prometido al enemigo ha de ser recuperado. Para recobrar el territorio cedido, el creyente debe hacer uso de su voluntad. Por un lado, para resolver, escoger y rehusar, y por el otro, para resistir. Debe decidir luchar, escoger la libertad, rehusar el terreno y resistir al enemigo. Debe luchar por su soberanía. Nunca debería perder de vista este elemento de voluntad libre. Dios nos ha concedido una voluntad sin trabas para que podamos ser dueños de nosotros mismos, pero hoy los espíritus malignos han usurpado nuestros miembros y talentos. Han pasado a ser los amos del hombre. Este ha perdido sus derechos soberanos. Para oponerse a esto, el creyente entra en batalla. Declara continuamente: no estoy dispuesto a permitir que los espíritus malignos invadan mis derechos soberanos. No permitiré que invadan mi personalidad. No voy a permitir que me posean. No les seguiré ciegamente. Tengo intención de ser mi propio dueño. Sé que lo soy. Resuelvo controlarme a mí mismo. Prefiero que mi ser entero esté sometido a mí mismo. Resisto todas las obras de los malvados, así como su derecho a operar sobre mí. Al resolver, escoger y rehusar con nuestra voluntad, detenemos todo intento posterior de trabajar del enemigo. A partir de entonces, hemos de resistir con nuestra voluntad. El creyente comienza a vivir su vida de nuevo. Sigue a la recuperación de su terreno. El pasado es pasado y ahora marca un nuevo comienzo. Lo que fue ofrecido a los espíritus malignos ha sido reclamado todo. El espíritu, el alma y el cuerpo de la persona entera han sido recuperados de la mano del enemigo y vueltos a dedicar a Dios. Cada pulgada de territorio cedido a causa de la ignorancia, hoy, poco a poco, ha sido recobrado. El poder soberano del hombre, una vez más, está en sus manos. ¿Y cómo ha sido realizado? Al rechazar lo que antes había aceptado, al dejar de creer lo que antes creía, al retirarse de donde antes se había acercado, al destruir lo que antes había erigido, al recobrar lo que antes había prometido, al disolver aquello a que se había unido, al resistir lo que antes obedecía, al pronunciar lo que antes callaba, al oponerse a aquello con que antes cooperaba y al negar lo que antes daba. Toda consideración, consejo y permiso pasados han de ser anulados. Incluso las oraciones y respuestas anteriores han de ser denegadas. Sin la menor duda, cada uno de estos tratos va directamente en contra de los espíritus malignos. Antes se había formado una asociación íntima con estos espíritus a causa de haber sido confundidos con el Espíritu Santo. Al presente, con el nuevo conocimiento añadido, todo lo que se había cedido por medio de la ignorancia ha sido recobrado. Tal como cada pedazo de terreno, uno tras otro, había sido cedido, lo mismo ahora, todo tiene que ser reclamado de modo específico. El mayor obstáculo a la libertad completa es la falta de voluntad del creyente a recobrar todo el terreno cuidadosamente. Punto por punto, uno tras otro. El creyente tiende a ejercitar su voluntad en una forma general, vaga, para recobrar todo el terreno. Esta oposición general indica meramente lo correcto de la actitud del creyente. Para volver a ser libre, debe restaurar cada punto de modo específico.
Esto parece muy penoso y difícil, pero si el creyente quiere ser librado de veras y ora a Dios pidiendo luz, el Espíritu Santo le va a revelar gradualmente el pasado. Al resistir punto por punto, al final será disuelto el pasado. Al insistir en avanzar pacientemente, experimentará liberación en un área tras otra. Está en camino de su libertad. El resistir de una manera general muestra que nos oponemos realmente a los malos espíritus. Pero solo el resistir en una forma específica puede forzarlos a abandonar el territorio que han ocupado. Paso a paso, la voluntad del creyente ha descendido hasta hacerse totalmente pasiva. Ahora tiene que invertir el proceso y paso a paso ascender a la libertad. Tiene que reseguir todos los estadios por los cuales ha descendido, solo que esta vez en dirección hacia arriba. Previamente, había sido engañado a la pasividad por grados. Ahora, debe ser reactivado de la misma manera. Toda su anterior pasividad ha de ser restaurada paso a paso. Cada movimiento hacia arriba significa terreno ganado. Lo que se perdió últimamente a los espíritus malignos generalmente es el primer terreno recuperado. Tal como al ascender escaleras, los peldaños que subimos primero son los últimos que bajamos. El Hijo de Dios debe reclamar todas las posiciones hasta que llega a la libertad que antes había gozado. Debería saber desde dónde ha caído, puesto que este es el lugar que ha de ser restaurado. Debería entender lo que antes era normal para él, lo activa que era su voluntad y cuál era la claridad de su mente al principio, así como cuál es su condición corriente ahora. Al comparar estos dos estados, será capaz de discernir hasta dónde ha descendido en su pasividad. Sea cual sea su estado normal, este es el que ha de ponerse delante como el estándar mínimo u objetivo en su ascenso. No debe considerarse satisfecho hasta que su voluntad haya sido restaurada a su estado original, esto es, hasta que controle activamente cada parte de su ser. Nunca debería considerarse libre antes que su normalidad haya sido restaurada. De ahí que el Hijo de Dios haya de recuperar completamente cada una de las funciones de su ser que habían caído en la pasividad, tanto si se trata de la función de pensar, recordar, imaginar, discernir el bien del mal, resolver, escoger, rehusar, resistir, amar o lo que sea. Todo lo que se ha cedido debe ser puesto bajo control y restaurado a su soberanía personal. Debería ejercer su voluntad para oponerse a la inercia, así como también para usar todas estas funciones del hombre. Cuando cayó en la pasividad, los espíritus malignos se apoderaron de sus órganos pasivos y los usaron en su lugar. El intento de reclamar las áreas perdidas y recobrar el uso personal de sus órganos puede ser en extremo difícil para el creyente. Esto es debido a los hechos de que a. Su propia voluntad es necesariamente débil todavía y por ello impotente para dirigir cada porción de su ser. Y b. Los espíritus malignos luchan en contra suya con toda su fuerza. Si, por ejemplo, ha sido pasivo en la cuestión de la decisión, ahora va a anular el terreno cedido y prohibir a los espíritus malignos que sigan operando. Está decidido a usar su voluntad sin ninguna clase de interferencia. Pero haya a. que no puede decidir y b. que los espíritus malignos no le dejan decidir y obrar. Cuando el creyente les rehúsa permiso para controlarle, ellos no le permiten a su cautivo que obre sin su permiso. Aquí mismo el creyente ha de escoger. ¿Va a permanecer pasivo para siempre? ¿Va a permitir que los espíritus malignos obren para siempre en su lugar? Naturalmente, no va a permitirles que le manipulen más tiempo.
Aunque de modo temporal no sea capaz de decidir nada, sin embargo, no les va a permitir a los espíritus malignos que controlen su poder de decisión. La batalla por la libertad está rugiendo. Esta es una lucha de la voluntad, porque es por medio de su pasividad que todas las partes del hombre han caído en las manos de los espíritus malignos. A partir de ahora, la voluntad debe estar a la altura de A. Oponerse al régimen de los espíritus malignos, B. Recobrar todo el terreno perdido y C. Obrar activamente con Dios para el uso de cada una de las partes de su persona. Todo depende de la voluntad. Los espíritus malignos se retirarán si la voluntad del creyente les resiste y les impide que sigan ocupando sus órganos durante más tiempo. Todo pie de territorio cedido debe ser recuperado. Cada uno de los engaños debe ser puesto al descubierto. El Hijo de Dios debe luchar con paciencia con el enemigo sobre cada una de las cosas. Debe luchar hasta el fin. No todo el terreno es recuperado en el momento del rechazo. Los espíritus malignos todavía van a organizar su última resistencia. Los hijos de Dios deben estar preparados para muchas batallas. El rehusar, por tanto, debe ser reafirmado y el creyente debe rehusar persistentemente hasta que cada punto del terreno es descubierto y rehusado, y cada una de las facultades es liberada gradualmente para actuar libre bajo la voluntad del hombre. Las facultades que han entrado en la pasividad deben recobrar sus condiciones de operación normales, tal como la operación de la mente ha de ser mantenida en un pensar genuino y puro, de modo que todo tema tratado sea dominado y no intervenga más allá del control. Así, la memoria, la voluntad, la imaginación, las acciones del cuerpo tales como el cantar, el orar, el hablar, el leer, etc. Penn Lewis, War on the Saints, página 193. La voluntad debe entrar en funciones como el dueño de todo el hombre. Todos los talentos han de poder funcionar propiamente en conformidad con la condición normal de la persona. Además de rehusar todo el terreno a los poderes de las tinieblas, el Hijo de Dios tendrá que rehusar todas sus operaciones. Si por medio de su voluntad mantiene una actitud antagónica, los esfuerzos del enemigo serán aniquilados. Debe pedir a Dios luz sobre los esfuerzos del enemigo y la forma de resistirlos uno por uno. Como la operación de los espíritus malignos en el Hijo de Dios es A. Obrar en lugar suyo y B. Influirle para que obre conforme a la voluntad de ellos, el creyente debe A. Rehusar el permiso para que actúen en lugar de él y B. Resistir su influencia sobre él. Es necesario que rehúse la entrada a los espíritus del enemigo, así como que rehúse todo terreno que los mantenga en él. Cuando resiste, el enemigo luchará de otra manera. Por consiguiente, debe batallar con toda su fuerza hasta que se vea restaurado a la normalidad y la libertad. Cuando empieza a luchar, puede hallarse incapacitado de modo temporal. Pero si lucha con toda su fuerza, su voluntad va a pasar de la pasividad a la actividad y al control de todo su ser. Así, la pasividad y la dominación del enemigo serán destruidas en la batalla. El periodo de lucha hasta el final es muy penoso. Hay momentos difíciles de sufrimiento agudo y lucha intensa que surgen de la vivencia de la resistencia de los poderes de las tinieblas en su esfuerzo por retener lo que el creyente se esfuerza en reclamar. Penn Lewis, War on the Saints, página 194. Al ejercer su voluntad para A. Resistir el dominio de los espíritus malignos y B. Reinstaurar su propio régimen, el cristiano hallará resistencia decidida por parte del enemigo.
Inicialmente puede no darse cuenta de la profundidad a la que ha caído, pero una vez comienza a luchar, punto por punto, para recobrar su estado normal, va a descubrir hasta dónde se ha hundido. Debido a la resistencia del enemigo que puede encontrar en el estado inicial del combate, es posible que sus síntomas empeoren de momento, como si cuanto más luchase, menos fuerza tuviera su voluntad y más confusa se volviera en el área particular sobre la que tiene lugar el combate. Este fenómeno, sin embargo, es la señal de la victoria. Aunque el creyente se siente peor, en realidad está mejor, porque esto demuestra que la resistencia ha producido efecto. El enemigo ha sentido la presión y, en consecuencia, hace su último esfuerzo. Si uno persiste ejerciendo presión, los espíritus malignos van a partir. Durante la batalla, es positivamente esencial que el creyente se mantenga firme sobre Romanos capítulo 6, versículo 11, reconociéndose como uno con el Señor. La muerte del Señor es su muerte. Una fe así le libera de la autoridad de los espíritus malignos, puesto que no pueden tener control sobre los muertos. Esta posición debe ser tomada firmemente. En conjunción con esta posición tiene que haber el uso de la palabra de Dios contra todas las mentiras del enemigo, debido a que en esta coyuntura el adversario va a mentir al santo, sugiriéndole que ha caído más allá de toda posibilidad de recuperación. Si el creyente escucha este engaño, sin duda va a caer en el peligro mayor de todos. Debe recordarse a sí mismo que el Calvario destruyó ya a Satán y todas las huestes del mal. Hechos capítulo 2, versículo 14 y Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. La obra de la salvación ha sido consumada para que todos puedan experimentar liberación de los poderes de las tinieblas para permanecer en el reino del amor del Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El hecho de sufrir a causa de la recuperación del terreno asegura a la persona de aquello que teme el enemigo y de lo urgente que el terreno sea recuperado. En consecuencia, siempre que los poderes malvados inflijan acciones nuevas y poderosas sobre el creyente, que se dé cuenta que éstas son del enemigo y que las rehúse y no haga caso de ellas, sin preocuparse y sin hablar sobre ellas. Si el cristiano sufre pacientemente estos males temporales y valerosamente ejerce su voluntad para recobrar el territorio cedido, se hallará progresivamente liberado. Poco a poco, a medida que el terreno sea rehusado al enemigo y restaurado al creyente, el grado de penetración va a decrecer. Si no cede nuevo terreno al enemigo, el poder de este último para hostigarle habrá disminuido a medida que mengua el terreno. Si bien va a ser necesario algún tiempo para quedar completamente libre, a pesar de ello, está ahora en el camino de la liberación. Empieza a ser consciente de sí mismo, de su necesidad de alimento, su apariencia y otros muchos elementos del darse cuenta de lo que pasa que habían sido cedidos a causa de los ataques del enemigo. Pero no debe entender estas cosas mal y creer que significan un retroceso en su vida espiritual. Al contrario, la restauración de su conciencia es evidencia de que el invasor anterior ha partido de sus sentidos. Así, en este estadio, debe proseguir fielmente hasta que la liberación completa sea conseguida. No debe contentarse con una pequeña ganancia. No debe detenerse hasta que su normalidad ha sido recobrada por completo. La verdadera guía. Hemos de comprender bien el verdadero camino por el cual Dios guía al hombre y la relación que hay entre la voluntad del hombre y la de Dios. La obediencia del cristiano a Dios debe ser incondicional.
Cuando su vida espiritual alcanza la cumbre, su voluntad será una perfectamente con la de Dios. Esto no implica, sin embargo, que ya no tenga más voluntad suya propia. Todavía está allí, solo que el control carnal ha desaparecido. Dios siempre requiere que la voluntad del hombre coopere con él en el cumplimiento de su voluntad. Al contemplar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, podemos estar seguros de que la voluntad de alguien completamente unido con Dios persiste todavía en él. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan capítulo 5 versículo 30, capítulo 6 versículo 38 y Lucas capítulo 22 versículo 42. Aquí vemos al Señor Jesús, quien, aunque uno con el Padre, con todo, posee su propia voluntad personal aparte de la del Padre. Él tiene su propia voluntad, pero no busca hacer ni hace esta voluntad. Lo implicado es, evidentemente, que todo el que está verdaderamente unido con Dios debe colocar su voluntad a lo largo de la suya. No debe aniquilar el órgano de su voluntad. En la verdadera guía, el cristiano no está obligado a obedecer a Dios mecánicamente, sino que ha de ejercer la voluntad de Dios activamente. Dios no tiene placer exigiendo a los suyos que le sigan ciegamente. Quiere que hagan su propia voluntad en plena conciencia, ejerciéndola con todo su ser. Una persona perezosa quiere que Dios actúe en su lugar, de modo que él pueda seguir simplemente de forma pasiva. Pero Dios no desea que su hijo sea perezoso. Quiere que esté preparado en sus miembros activamente y obedezca activamente después que ha pasado tiempo examinando la voluntad de Dios. Por lo tanto, en la práctica de la obediencia, el creyente pasa por los siguientes pasos. A. Buena voluntad para hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 7 versículo 17. B. Revelación de esta voluntad a su intuición por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 17. C. Reforzamiento por parte de Dios para que quiera hacer su voluntad. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Y D. Reforzamiento por Dios para que haga su voluntad. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Dios nunca ocupa el lugar del creyente en la realización de su voluntad. En consecuencia, al conocer la voluntad de Dios, debe querer hacerla y posteriormente obtener el poder del Espíritu Santo para ejecutarla. ¿Por qué ha de sacar el cristiano el poder del Espíritu Santo? Porque al estar solo, su voluntad es muy débil. Qué verdaderas resultan estas palabras de Pablo. El querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Romanos capítulo 7 versículo 18. Uno ha de ser reforzado por el Espíritu Santo en el hombre interior antes de que pueda obedecer a Dios en la práctica. De ahí que Dios obra primero en nosotros el querer y luego obra en nosotros el hacer su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Dios revela su voluntad a la intuición de nuestro espíritu y allí suple la fuerza para el querer y el hacer su voluntad cuando nuestra voluntad está unida a la suya. Dios exige que estemos unidos a Él, pero nunca usa nuestra voluntad en lugar nuestro. El propósito de la creación y redención es dar al hombre una voluntad perfectamente libre. Por medio de la salvación realizada por el Señor Jesús en la cruz, los cristianos podemos ahora escoger libremente hacer la voluntad de Dios. Todas las cargas, encomiendas y amonestaciones del Nuevo Testamento
respecto a la vida y la piedad, han de ser escogidas o rechazadas en cuanto a nuestro querer. Estas encomiendas no significarían nada si Dios eliminara la operación de nuestra voluntad. El cristiano espiritual es el que tiene plena autoridad para ejercer su propia voluntad. Siempre debería escoger la voluntad de Dios y rechazar la de Satanás. Aunque en ocasiones no es seguro si algo es de Dios o del diablo, con todo es capaz de escoger o rechazar. Puede declarar: aunque no sé si es de Dios o de Satanás, no obstante, escojo lo que es de Dios y rechazo lo de Satanás. Puede seguir sin información, pero ha de continuar manteniendo la actitud de querer lo que es de Dios y rechazar lo que es del diablo. Un hijo de Dios ha de ejercer en todos los aspectos este derecho de escoger o rechazar. No importa el hecho de que no se dé cuenta clara, en tanto que decida escoger la voluntad de Dios. Puede decir: siempre que sepa lo que Dios quiere, esto es lo que haré. Siempre escojo la voluntad de Dios y rechazo la de Satanás. Esta actitud proporciona al Espíritu de Dios oportunidad para obrar en él hasta que su voluntad contra el diablo es más fuerte y Satanás pierde su influencia diariamente en él. De esta manera, Dios consigue otro fiel siervo en medio de un mundo rebelde. Al mantener de modo persistente esta actitud de rechazar la voluntad del enemigo y continuamente suplicar a Dios que muestre lo que es de él, el creyente empieza antes de poco a apreciar lo efectivo de una actitud de la voluntad así en la vida espiritual. El dominio propio. El cenit de la andadura espiritual del cristiano es el dominio propio. La afirmación común que se hace en el sentido de que el Espíritu Santo controla nuestras vidas no significa que controla de una forma directa cada una de las partes del hombre. Una incorrecta comprensión de este concepto puede fácilmente conducir al desengaño o al desespero. Si sabemos que la meta del Espíritu Santo es llevar al hombre a una posición de autocontrol, en modo alguno caeremos en la pasividad. Antes, por el contrario, progresaremos abundantemente en la vida espiritual. El fruto del Espíritu es dominio propio. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. La obra del Espíritu Santo es llevar al hombre exterior del creyente a una obediencia perfecta a su dominio propio. El Espíritu Santo rige al creyente por medio de su voluntad renovada. Cuando un hijo de Dios anda según la carne, su hombre exterior es rebelde al Espíritu, y por ello es una persona que no está integrada. Pero cuando anda en el Espíritu y produce fruto espiritual, manifiesta el poder del dominio propio, así como amor, gozo, benignidad y el resto en su alma. El hombre exterior, un tiempo disipado y confuso, ahora está por completo sometido al dominio propio del hombre, en conformidad con la mentalidad del Espíritu Santo. Lo que el cristiano ha de controlar por medio de su voluntad es, pues, a. su propio espíritu, manteniéndolo en su estado propio de no ser ni demasiado caliente ni demasiado frío. El espíritu necesita el control de la voluntad, tal como lo necesitan las otras partes del hombre. Únicamente cuando la voluntad de uno es renovada y llena del Espíritu Santo, puede dirigir su propio espíritu y guardarlo en su posición apropiada. Todo el que tiene experiencia está de acuerdo en que ha de ocupar su voluntad para restringir al espíritu cuando éste se eleva en exceso o cuando se hunde demasiado. Solo así puede el creyente andar diariamente en el espíritu. Esto no está en contradicción con lo que hemos mencionado antes sobre el dominio del espíritu del hombre sobre toda la persona. Porque cuando decimos que el espíritu rige al hombre total, queremos decir que el espíritu,
al conocer la mentalidad de Dios intuitivamente, gobierna todo el ser, incluida la voluntad, en conformidad con la voluntad de Dios. Mientras que, al afirmar que la voluntad controla al hombre, queremos decir que la voluntad directamente controla todo el hombre, incluido el espíritu, en conformidad con la voluntad de Dios. En la experiencia, los dos están perfectamente de acuerdo. El hombre sin dominio propio es como una ciudad derribada y sin muro. Proverbios capítulo 25, versículo 28. B. Su propia mente y todo el resto de sus capacidades del alma. Todos los pensamientos deben estar sometidos plenamente al control de la voluntad. Los pensamientos errabundos deben ser frenados, porque se nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 5. Y poned vuestra mira en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 2. C. Su propio cuerpo. El cuerpo debería ser un instrumento para el hombre, no su dueño en virtud de los hábitos y deseos carnales no restringidos. El cristiano debería ejercer su voluntad para controlar, disciplinar y subyugar al cuerpo con miras a que pueda estar enteramente sumiso, dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no estorbarla. Trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 27. Una vez la voluntad del creyente ha conseguido un estado de perfecto dominio propio, no va a ser estorbada por ninguna parte de su cuerpo, puesto que en el momento en que percibe la voluntad de Dios, inmediatamente la ejecuta. Tanto el Espíritu Santo como el espíritu del hombre necesitan una voluntad bajo dominio propio por la cual pueda ejecutar la revelación divina. De ahí que, por un lado, necesitemos estar unidos a Dios y, por otro, subyuguemos todo nuestro cuerpo para hacerle obediente a nosotros. Esto es imperativo en la vida espiritual. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.